Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 1. Marcos, capítulo 5, verso 1. Pasaje muy conocido. Vamos a extraer algunas verdades de este pasaje. Marcos 5:1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Diga conmigo región, por favor. Región, esta palabra va a ser muy importante en esta noche. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este pasaje, este relato, este acontecimiento sucede inmediatamente después de un hecho traumático que vive Jesús con los discípulos. Porque previo a este encuentro glorioso, porque fue, al principio era trágico, era un encuentro inesperado, porque inmediatamente que Jesús llega a la orilla se le aparece este endemoniado, que todo el mundo le tenía miedo. Pero previo a eso, Jesús tiene un hecho traumático en el medio del mar. Entonces, cuando llega Jesús a la orilla, se encuentra con este endemoniado, y como terminamos leyendo, la persona queda libre y termina predicando en Decápolis, el endemoniado. Y termina diciendo el versículo 15: la gente lo vio en su sano juicio, bien vestido, y le tenían miedo. Antes le tenían miedo porque era endemoniado, y ahora le tenían miedo porque estaba sano. Pero luego de ese hecho glorioso con final feliz, Jesús tiene un hecho traumático en plena alta mar, porque Jesús le dice a los discípulos: vamos a pasar a la región de Gadara. Y cuando iban en la barca, Jesús le agarra sueño y se duerme. Y cuando Jesús se duerme, se levanta una gran tormenta, y tan grande era la tormenta que los discípulos, personas que estaban acostumbrados a la navegación, hombres de mar, hombres de pesca, varios de ellos eran hombres de mar, tuvieron miedo y le despertaron y le dijeron: Jesús, nos morimos, nos matamos. Jesús se despierta y dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y él hace callar al viento, hace silenciar al mar, y se hace una gran bonanza. Había un propósito en ese viaje: encontrarse con el endemoniado. Esta tormenta se levantó para que Jesús no llegue a la orilla. Previo a cada victoria siempre se va a levantar una tormenta. Si estás en la voluntad de Dios y estás pasando por una tormenta, primera verdad bíblica te quiero tirar: si estás en la voluntad de Dios y estás pasando una tormenta, tranquilo, porque viene la victoria después de esta tormenta. Llegas a la orilla y se produce el milagro en el nombre de Jesús. Esta tormenta fue previo a lo que Dios, a través de Jesucristo, actuó y obró en este endemoniado. Ahora, ¿por qué era tan importante
para Jesús encontrarse con este endemoniado? ¿Y por qué era tan importante para Satanás impedir el propósito de Jesús? Porque este hombre enajenado, endemoniado, vivía en la región de Gadara. Gadara era parte constitutiva de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades. Deca quiere decir 10, polis quiere decir ciudad. 10 ciudades. Y Gadara era una de las 10 ciudades. Y dice la palabra de Dios que este hombre, cuando fue libre y nadie podía creer lo que le había pasado, salió a predicar en Decápolis. O sea, Dios levantó de este endemoniado un evangelista para 10 ciudades. Y las 10 ciudades conocieron el poder de Dios a través de lo que había hecho en su vida. Por eso era tan importante para Jesús llegar a ese lugar. Y describe en los primeros versículos en la condición que estaba este hombre poseído por el demonio. En primer lugar dice que este hombre vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios, que los cementerios no son como los de ahora, cementerios parques, sino los sepulcros eran cuevas. Él vivía en las cuevas entre los muertos. Me imagino que este hombre, a entender por lo que dice al final, que estaba sano y en su sano juicio, este hombre era una persona que vivía en aldea, pero Satanás lo hizo miserable y lo hizo vagar como un moribundo y lo hizo llegar a lo peor que puede llegar una persona. Y hoy muchas veces vemos personas que se alejan de Dios, quedan destruidos y pierden absolutamente todo y andan como muertos vivientes. Aquellos que son presa de una adicción, podemos ver en la situación que quedan totalmente enajenados. Viven como zombies caminando sin saber lo que está pasando. De hecho hay una droga nueva que se llama zombie que los deja de esta forma. Pero no hace falta estar consumiendo para ser como muertos. Hay gente que teniéndolo todo no pueden disfrutar de absolutamente nada de lo que tienen por el vacío que tienen en su interior. Y obviamente otros totalmente consumidos por el alcohol. Por eso, hermanos, a mí me da mucha tristeza que personas que habiendo conocido la vida que es Cristo, coquetean con la muerte y con el pecado. Dice la palabra de Dios que el pecado es muerte, te lleva a la destrucción. Y hay personas que habiendo conocido la vida, coquetean con el pecado pensando que lo van a manejar y terminan muertos, como dice la palabra, en delitos y en pecados. Personas que habiendo conocido a Cristo, habiendo tenido la experiencia maravillosa de una nueva vida, coquetean con el pecado hasta dónde pueden llegar, hasta que llega un momento que es demasiado tarde y ya se fueron demasiado lejos y no saben cómo regresar y están como este hombre viviendo entre los muertos. También dice que estaba desnudo. Miren la denigración que Satanás provocó en esta persona, despojado de absolutamente todo. Saben que hay una nueva ley, la ley de salud mental, que entró en vigencia en agosto del 2016. La ley de salud mental dice que a partir de ese momento no se prohíbe la creación de institutos que traten las enfermedades mentales. Básicamente habla de la desmanicomialización, esa es la palabra. O sea, se cierran los manicomios. Entonces el Estado, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hacemos con los enfermos psiquiátricos? ¿Qué hacemos con a partir del 2016, al adicto, a la persona que consume sustancia, también se la considera un enfermo mental a través de esta ley? Entonces, ¿qué dice el Estado? Se cierran los institutos psiquiátricos. Ajá. ¿Y qué hacemos con esa gente? Entonces, entra en juego aquí el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, a través de las ciudades, obliga a los hospitales a recibir a esas personas y estabilizarlas. Entiéndase, lo duermen y en 48 horas lo largan. Hoy día en nuestro país creció en más de un 60% los enfermos psiquiátricos que andan vagando por la calle porque la familia no se quiere hacer cargo. Es insostenible. Lo que antes se hacía cargo el Estado tampoco se hace cargo. Y yo me imagino a este hombre
cuando dice despojado de todo, aún de la familia. Pero no hace falta estar loco para perder la familia. Hay personas que coqueteando con el pecado perdieron absolutamente todo, hasta la familia. Por querer manejar determinadas situaciones, lo perdieron todo. Y darían lo que no tienen para recuperar lo que antes tenían. Su familia, sus hijos o lo que sea. Y llega un momento que lo económico pasó un segundo, un tercer plano, porque perdieron lo que realmente amaban. Otros queriendo manejar situaciones de juego, situaciones de alcohol, situaciones de perversidad, de promiscuidad, lo perdieron absolutamente todo y no son ningunos locos, bien conscientes de lo que hicieron. También dice la palabra de Dios que lo querían dominar con cadenas y nadie podía dominarlo. Hoy esas cadenas obviamente son los antidepresivos, los ansiolíticos, pero también hay personas que quieren dominar el dolor que tienen, quieren dominar la soledad y quieren anestesiar ese dolor con un montón de cosas que hoy la sociedad te está ofreciendo. Ustedes saben que la principal causa de una persona que consume o que es adicta es anestesiar el dolor. Y cuando digo adicto, no necesariamente tiene que ser una sustancia. Hoy tenemos personas en nuestro medio que son adictas a la pornografía, son adictas al juego, son adictos al alcohol, por la sencilla razón que quieren anestesiar un dolor en su vida. Quieren anestesiar y tapar algo que no lo quieren ver, lo tapan. Y yo te puedo asegurar que ese dolor se anestesia por 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos a lo máximo. Y luego de eso te embargan la culpa, el dolor. Personas que me dicen no puedo con la pornografía. Y en el instante sienten un placer que nadie se los dio. Pasan 10 minutos y le entra el acusador a cargarte de culpa y viven un tormento terrible. Personas que quieren ahogar y anestesiar su dolor con el alcohol. Y sí, te anestesias, obviamente que te anestesias minutos y después el dolor es más profundo. Dice que a este hombre lo querían atar con cadenas y no podían. Hoy querés atar tu dolor, tu ansiedad, tu tristeza y obviamente no lo vas a poder atar. Es por eso que cuando vemos a las personas con este tipo de problemas, con dolores, con angustia, con depresiones, pero básicamente gente que consume, gente que es adicta y cae a los grupos o cae a sanidad interior, a nosotros no nos interesa qué consume, porque nosotros no vamos a lo emergente, a lo que se ve. Nosotros como hijos de Dios vamos más adentro. ¿Qué te llevó a eso? Y cuando le presentamos a Cristo, muchas personas han dejado de consumir por la sencilla razón de que alguien los abrazó y le miró a los ojos y le dijo: Jesús te ama. Hay alguien que te ama a pesar de todo. Ayer estaba en un campamento predicando en Varadero, unos jóvenes de Buenos Aires que no conozco la iglesia, pero los jóvenes no los conocía. Y termino de predicar y oro por los chicos en un altar. Pero había uno sentado en el medio y me acerco. Me llamó la atención la forma que él cantaba y que adoraba a Dios. Y saben que cuando en el momento de orar me voy entre los chicos y le digo al oído algo tan simple como esto: Jesús te ama a pesar de todo, Él te sigue amando. Y veo que él se pone a llorar. Y le digo: ¿en serio? Jesús te ama a pesar de todo. Y él empieza a llorar en forma desgarradora y me abraza fuerte y no me suelta y no me suelta. Viene el pastor para querer sacármelo un poco de encima. Nadie sabía por qué lloraba tan desgarradoramente. Después me entero que ese chico estaba luchando con la homosexualidad y su mayor dolor era: no me quiere ni Dios me quiere. El calvario que vive esa criatura de no más de 16 años, el calvario que vive ese niño. Algo tan simple como decir: Jesús te ama a pesar de todo. Por eso cuando vienen personas aquí queriendo, durante toda su vida queriendo anestesiar su dolor, se encuentran con Cristo, una persona con un corazón que los abraza y le dice: tenés una nueva oportunidad, Jesús te ama. Esa persona es libre de las cadenas
libre de los grillos que tenía esta persona. Una mirada de amor, una mirada de amor. Nadie lo podía dominar. Y la palabra dominar que usa la Biblia proviene del domar, como si fuera un animal. Y es así lo que provoca el pecado en las personas. Te hace romper todas las barreras inhibitorias. Entonces, por momentos pensás, ¿cómo pudo hacer lo que hizo? Porque eso hace el pecado en una vida. Hace romper todas las barreras inhibitorias. También dice la Biblia que no solamente que vivía entre los muertos, no solamente que lo querían atar, sino que se lastimaba, se autoflagelaba. Eso hace el pecado en una vida, te va destruyendo. ¿Saben qué? Cuando Jesús entra en una vida, lo primero que hace es que puedas amarte a vos mismo. En la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a alguien si no te amás vos todavía. Y eso es lo que hace Dios en una vida. Cuando Dios llama a Saulo, él iba a caballo rumbo a Damasco, y Saulo cae del caballo porque Dios le habla. Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir este trabalengua? Dios le estaba diciendo, Saulo, te estás haciendo mal. Te estás lastimando vos mismo. Me estás persiguiendo a mí. Te estás lastimando vos mismo. Te estás haciendo mal. Hay gente que vive chocándose siempre con la misma piedra y se vive lastimando, repitiendo historias. Eso es lo que hace el pecado en una vida. Hace que repitas historia una y otra vez. Hasta que no entres en luz, te vas a seguir pegando con la misma piedra y te vas a seguir lastimando como hacía este hombre. Se lastimaba, se autoflagelaba. Ahora, ¿cómo pudo llegar a esta situación? Lamentablemente, hoy día tenemos tanta gente en esa situación. Y lo más triste que muchos de ellos son gente que conoció a Jesús y fue corriendo el límite cada vez más lejos hasta que no pudo volver. ¿Saben por qué? Porque naturalizaron el pecado. La Biblia habla en Cantares de las pequeñas zorras. Cantares dice, tengan cuidado con las pequeñas zorras, porque esas son las que hacen daño. Las pequeñas zorras son las frases de cabecera que tenemos. Frases como, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Una cerveza, tampoco la pavada. ¿Qué tiene de malo? No tenía para pagar, por eso me escondí, no atendí cuando vino el cobrador a casa. ¿Qué tiene de malo? Y los que tiene de malo son las pequeñas zorras que cuando menos quieras pensar, corriste los límites y no podés volver. Son las pequeñas zorras los que tiene de malo. Empezás a naturalizar. Entonces el que tiene de malo hoy, mañana es un que tiene de malo un poco más grande y un que tiene de malo, y llega un momento que estás naturalizando el pecado. Así como para muchos se naturalizó el no trabajar, para otros se naturaliza el pecado. Y lo que antes era una aberración pasó a ser, no es tan malo. Y el no es tan malo pasa a ser, y yo creo que es necesario. Y hasta justificás lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo llegó ese hombre a esa situación? Y fue corriendo los límites con los que tiene de malo. Fíjense lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Corrió y se arrodilló ante él. Nadie lo podía atar, nadie lo podía dominar. La misma presencia de Jesús hizo que ese hombre vaya corriendo y se postre delante de la presencia de Jesús. Ese es mi Señor, el que tiene todo poder y autoridad. Y versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Qué región? Vamos a hacer un paréntesis brevemente. El endemoniado viene, se arrodilla delante de Jesús y dice, no me atormentes. Y dice, yo te pido que no me saques de esta región. No me saques de esta región.
Jesús le ordena que vayan a unos cerdos y los cerdos se tiran y caen todos. Ahora, ¿qué región? Esa región era parte de las tierras que Moisés había distribuido cuando cruzaron el Jordán. Era parte del pueblo de Dios, las que eran de las tierras que Manasés había recibido por herencia. Esa región era la región del pueblo de Dios. Pregunta, ¿y qué hacían los cerdos en esa región? Si los cerdos son animales considerados inmundos para el pueblo judío. Lo que pasa es que la corriente inmigratoria fue tan fuerte que esa corriente inmigratoria de personas que no eran judías ni del pueblo de Dios comenzaron a traer esos cerdos. Y el pueblo de Dios con el un chanchito, tampoco la pavada. Llegaron a ser parte natural. Antes para ellos ver un cerdo era una cosa horrorosa. Hoy era parte de su vida y parte de su economía. Y el cerdo pasó a ser parte natural de su vida cotidiana. En la región donde no tendría que haber cerdos, estaban los cerdos, porque pasó a ser parte de la cotidianidad. Entonces el demonio decía, no me saques de esta región. Claro, porque en esa región estaban cómodos. Los demonios operaban en esa región porque estaban cómodos. La palabra de Dios nos recalca de regiones. En Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra gobernantes, contra gobernadores de las regiones celestes. Y habla de regiones, porque hay regiones aptas para que se muevan espíritus inmundos. Y en esa región los demonios estaban cómodos, porque las corrientes inmigratorias habían hecho que todo valga, todo estaba bien, todo era normal. Y los cerdos eran partes de su vida cotidiana, era parte de lo cotidiano. Y cuando vos empezás a naturalizar lo que no tiene que naturalizarse, es ahí cuando empezás a abrir una región y empezás a hacer regiones aptas para que operen espíritus inmundos. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. No se enojen conmigo, enojate con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Isaías 5, 20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. El ay quiere decir pobre de ellos, traducido en español. Ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aquellos que dicen, esto lo manejo, es una copa de alcohol, esto lo manejo, yo sé cuándo pagar la internet, yo sé cuánto navegar, esto lo manejo. Estoy coqueteando con una chica, pero simplemente es virtual, esto lo puedo manejar tranquilamente, total mi esposa no se entera, esto lo puedo manejar. Dice, ay de los que creen manejar situaciones, los que creen ser más sabios que Dios. Versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Lo manejo con los muchachos. Es una vez a la semana. Después venís totalmente dado vuelta y desconocido. Y si uno sigue leyendo ese capítulo, es tremendo. Es tremendo lo que dice ese capítulo. Entonces, son cerdos que comenzaron a vivir y empezamos a naturalizar. Y se empezó a naturalizar la infidelidad virtual, se empezó a naturalizar el libertinaje. Son cerdos que conviven con nosotros y aún hasta vienen a la iglesia. Son cerdos que no tendrían que estar. Y dice, y les rogaba mucho que no le enviase fuera de esa región, porque esa región eran aptas para que ellos estén trabajando. Por eso, querido, tengamos cuidado en qué región nos estamos metiendo. Tengamos cuidado en qué región estamos metiendo a nuestros hijos. Tengamos cuidado en qué región. Padres, somos nosotros los responsables de decidir en qué región se están metiendo tus hijos. Otra vez, padres, somos los responsables de decidir en qué región se van a meter nuestros hijos.
no le tengas miedo a decirle que no. Si es no, es no. No le tengas miedo. No va a ser ningún frustrado. Si no puede comprarse lo que tiene el otro, no se lo compres. No se va a morir de eso. Dios no te puso aquí en la tierra y te dio a tus hijos para que los cuides, para que tus hijos te hagan un monumento y te aplaudan. Dios te puso para que corrijas a tus hijos. Si en el camino te aman, bienvenido sea. Pero tu función principal no es que tus hijos te amen, sino que tus hijos sepan caminar, que tus hijos sean hombres de bien, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Padres, somos nosotros responsables. Con dolor, con mucho dolor en mi corazón, me entero de chicos mocosos de la iglesia que los vi crecer borrachos, llegando a la casa vomitando. Nenes de 14 y 15 años contando cuántas veces hiciste relaciones sexuales, tuviste relaciones sexuales con otra mocosa. Padres, no miren para otro lado, no se enojen cuando alguien le viene a decir algo. Pone límites en tu casa, pone límites en tu casa, porque sos vos y soy yo lo que vamos a determinar en qué región van a vivir nuestros hijos. ¿Qué región quiero para mi familia? Regiones aptas para que reine la presencia de Dios. Si vos ves que tu hijo tiene problemas con el alcohol, no tomes alcohol en tu casa delante de él. Abstenete de tomar alcohol. Y no estoy en contra del alcohol, por favor, estoy en contra de los excesos. Estamos creando generaciones que son difíciles de contener. Lo que se puede hacer en la iglesia es muy poco, queridos hermanos. Es una vez a la semana, es muy poco. La escuela tampoco puede hacer mucho. Es la casa, es la casa. Estoy hablando como un viejo. Es la casa. Mi papá no fue muy cariñoso conmigo. No. Son contadas las veces que me acuerdo que mi hijo me haya abrazado. Creo que nunca, o un par de veces. Pero a mí sí me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y yo sabía si hacía lo que estaba mal, lo que me esperaba. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 13, verso 24? Proverbios 13, 24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es tremendo eso. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene a tu hijo quiere decir que no lo amás. Y no hablo de castigo corporal bajo ningún punto de vista. Hablo de corrección. Decir no. Pero van todos los chicos de la escuela. No vas. Si entiendo que le va a hacer mal a él. Yo sé que hoy entre los adolescentes se ganaron un gran enemigo. Acá está. Chicos, se los digo como padres de adolescentes. Fui padre de adolescentes y fui adolescente. Padres, ¿qué región estamos creando? Esposos, no te quejes cuando Satanás toma terreno en tu matrimonio, porque hiciste regiones aptas desde el engaño, hiciste regiones aptas desde la infidelidad. Madres, no te quejes cuando Satanás tome terreno en tu casa, porque hiciste una región apta para que operen espíritus inmundos. Dice el Proverbio 29, 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mira qué fácil que es. Mira qué fácil que es. Por eso, nosotros como hijos de Dios estamos para deshacer esas regiones y no para meternos en ellas. Nosotros estamos para deshacer esas regiones y no para meternos en esas regiones. Miren, el día viernes me encuentro con una persona que hace 2 años conoció al Señor. Una persona que realmente era complicada. Violento con su familia, muy violento. Vivió en la calle muchos años, en la pobreza absoluta.
con consumo de alcohol en el medio. Una persona totalmente destruida. Hasta que conocí a Jesús. Y su vida cambió totalmente, radicalmente. El trato con su esposa, su familia, comenzó a servir al Señor. Radicalmente cambió. Él viene a despedirse de mí porque se fue a trabajar por unos días. Entonces quería despedirse antes de irse. Y le dije: fíjate si te podés congregar en algún lado, yo te voy a dar alguna dirección. No creo, me dice, no, hay muchas iglesias por ahí. Entonces le dije: no te sueltes de la mano del Señor, seguí orando. Este hombre con una impronta de una persona muy dura, se le llenan los ojos de lágrimas y me dice: ¿cómo me voy a soltar de Dios si Él me dio todo? Yo sé lo que es estar muerto, yo sé lo que es no tener nada, y Él me devolvió todo. ¿Cómo me voy a soltar de Él? Satanás vino para destruirte. Si algo quiere Satanás es destruirte, destruir tu familia, y va a hacer lo que sea necesario. Es preferible que tu hijo quede con cara larga y no que pierdas a tu hijo para toda la vida. Ustedes saben que el alcohol es una droga socialmente aceptada. Es el paso inicial al consumo de drogas pesadas. Digo alcohol, como también puedo decir la pornografía. Padres, ustedes están sabiendo qué hacen sus hijos con sus celulares. Ustedes saben que cada celular es una computadora que se puede navegar en cualquier página. Nenes de 8 años consumiendo pornografía que no entienden lo que están mirando. Ustedes saben el trauma que está formando eso en los chicos. Ustedes saben que para un niño, cuando ven escenas eróticas, lo toman como una violencia. No entienden lo que están viendo. Y tenemos nenes que navegan y los padres festejan. Mira qué inteligente que es, solo maneja el celular. Hoy el celular se transformó en el chupete de los bebés. Le estás quitando la capacidad de creatividad a tu hijo de 2 años con el celular. He ido a comer a casa donde el celular está adelante y la bebé jugando con el celular durante todo el tiempo. No se conecta visualmente con la gente. Nosotros somos los que decidimos en qué región tienen que estar nuestros hijos, en qué región tiene que estar nuestra familia. Y le rogaba: no me quites de esa región, porque ahí estoy cómodo. Queridos, hay regiones en nuestras vidas que tenemos que entregar. Y hoy es una buena noche para entregar regiones que le hemos dejado abiertas a Satanás. Hoy es una buena noche para entregar esas regiones. Hablo de libertinajes, de adicciones, de falta de perdón, culpa o lo que sea. Porque hay otra región a donde el Señor te invita a habitar. Y quiero concluir Salmos capítulo 16, verso 6. Salmo 16, 6 dice: esto es tremendo, porque esta es la región que Dios quiere que habites. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ustedes sabían que en la antigüedad las tierras se repartían por suertes, y los agrimensores tiraban la cuerda sobre algo similar a lo que sería el mapa, y según donde caía la cuerda era el terreno que te tocaba. Y el salmista dice: me tocó la mejor parte que me podría haber tocado de herencia. Tierra donde habita mi Cristo, tierra donde Él habita. Y dice el versículo 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y porque está a mi diestra no voy a ser conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Hermanos, gente que no podía estar
no podía dormir sin consumir pastilla. Cuando se encuentra con el Señor, pueden decir: mi carne también puede reposar confiadamente, porque Él es tu paz. Y verso 11: me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia, esa es la región donde Él quiere que estemos, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Porque en la presencia de Él, esa es la región que quiere que habitemos. Volvemos un segundo a este hombre endemoniado. Cuando termina, se encuentra con Jesús y le dice: yo quiero seguirte. Y el endemoniado le dice, Jesús lo mira a este endemoniado y le dice: no. Ahora vos tenés que quedarte y poder contar a tu familia todo lo que hice. Tenés que ver que yo te libré de esa región. Tenés que ver que yo te hice libre. Y en esta noche quiero declararte en el nombre de Jesús que no hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay atadura que Cristo no pueda disolver. Si estás atado a hábitos, a conductas inapropiadas, a amistades que te hicieron mal, no hay atadura que Cristo no pueda romper en esta noche en el nombre de Jesús. No hay sepulcro donde Cristo no te pueda sacar. No hay fuerza de maldad que te pueda derrotar. Él quiere sacarte de esa región y llevarte a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y si hay plenitud de gozo, no tenés necesidad de otra cosa, porque en su presencia vas a encontrar el consuelo que estás buscando y no vas a anestesiar el dolor. Él te lo quita el dolor. Cristo no anestesia los dolores, Él lo quita en el nombre de Jesús, porque dice su palabra: Él es el que sana todas mis heridas. Él es el que sana mis heridas, Él no anestesia. Y lo que estás haciendo ahora es anestesiar cuando Él que te quiere sanar totalmente. Dice la palabra de Dios que si Él te liberta, serás verdaderamente libre. ¿Creen esta palabra? Declararla para vos en el nombre de Jesús.